Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces antes de contarte un poco esto, porque la idea es que tú nos puedas nutrir con todo lo que tú haces, nos interesa mucho tu labor, tu trabajo, tu apoyo en la comunidad de Arcángeles, todo lo que estás moviendo en la inclusión laboral. La idea también es que conozcas un poco lo que aquí se mueve en el grupo de apoyo, sobre todo porque esto es algo que está no solo para la fundación, sino para los pacientes y para los acompañantes de pacientes. Como puedes ver en la cámara, acá hay unas personas que están en la sala de espera, aquí lo proyectamos todos los miércoles de 11 de la mañana a mediodía y estamos hace aproximadamente 3 años funcionando en Arcángeles. Empezamos de manera presencial en uno de los consultorios de fisiatría, con pocas personas, algunos acompañantes y pacientes. Después pasamos al auditorio y después de la parte de la pandemia empezamos a hacerlo virtual y digamos que llevamos sin parar todas las semanas desde hace 3 años. La idea de este grupo de apoyo es que, como su nombre lo dice, nos podamos apoyar en el manejo de la condición de discapacidad, tanto pacientes como acompañantes de pacientes. Muchas personas que acompañan pacientes no pueden trabajar y aquí, digamos que yo sé que tu inclusión laboral es directamente en las personas que están en condición de discapacidad y por otro lado, hay personas que están ahí en Arcángeles que están en condición de discapacidad que tampoco también han perdido sus trabajos, que no han podido entrar muy bien a conseguir, digamos que una ocupación y desarrollarse profesional o laboralmente, y la idea es que podamos apoyarlos en el desarrollo de estas funciones. Dentro de todo esto, digamos que hemos creado una bolsa de empleo que está muy conectado con lo que tú haces, es decir, aquí ofrecemos empleos a personas que no tienen y a personas que necesitan trabajo, porque lo que yo tengo entendido dentro del programa de inclusión laboral que tú has realizado, digamos que han llegado más que todo trabajos técnicos de personas como que pueden de pronto ayudar en ciertas labores como de manejar la recepción, la logística, ciertos otros lugares, pero en la parte profesional, digamos, de educación avanzada, está siendo pionero. Ahorita va a entrar ahí, Diego, por favor, Jimena Vergara, para que le dé la entrada. Ya no te escribió, pero entonces cuando la veas entrando, para que le dé la entrada, porque ella es una persona que sé que está en este momento en conexión contigo, para entrar a mover toda su inclusión laboral en la educación superior, digamos, digamos, con ciertos trabajos que tú ofreces en esto. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos una bolsa de medicamentos donde hay personas que no tienen recursos y acá sobran y se desperdician medicamentos en las EPS y en las prepagadas. Y la idea es que personas que necesitan medicamentos puedan acceder a ellos gratis. Entonces, simplemente nos contactan si lo entregamos. Y la idea es que se puedan conectar entre sí las personas en condición de discapacidad para que puedan, digamos que enseñarse a cómo manejar esa situación, tanto si se padece como si se está acompañando en cuanto a lo físico. Nosotros partimos de la idea que todos somos discapacitados, ya sea a nivel social, a nivel cultural, a nivel espiritual, a nivel emocional, y en Arcángeles se centra mucho en lo físico. Las herramientas que hemos movido durante estos 3 años en Arcángeles ha sido a través de la conciencia, que en inglés se dice mindfulness, si se traduce al español es ser o estar consciente, porque son esas herramientas que no generan exclusión. ¿Por qué exclusión? Porque si hablamos de algo religioso, de política o de fútbol o inclusive de las vacunas, vamos a generar división y la idea es que podamos generar unión. Entonces, en este orden de ideas, utilizamos la conciencia como herramienta para poder incluir y generar herramientas de desarrollo para poder encontrarnos a nosotros mismos en mejorarnos física, emocional, mentalmente, inclusive en esta parte social. Eso es básicamente para que, digamos, te puedas conectar a las demás personas en Arcángeles. Ahí nos hemos visto, hemos entrevistado a distintas personas de Arcángeles y qué bueno que estés acá. Sé que fuiste invitada por el gerente a esta reunión de hoy y también me dijeron que te van a grabar. Por eso es que Diego, ahí está con esto, entonces tus respuestas se van a grabar, ¿para qué? Para que ciertas personas que accedan a la fundación puedan conocer un poco sobre el programa que tú mueves. Entonces, antes de entrar en lo específico que tú mueves, quisiera pues a través del grupo de apoyo conocer un poco cómo es tu conexión con el mundo de la discapacidad, qué te motiva a trabajar a ti con personas en condición de discapacidad, y cómo llegas a la Fundación Arcángeles antes de hablar de la labor directa que estás haciendo en este momento. Gracias.
Claro que sí, Santiago, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por este preámbulo para poder conocer mucho más sobre lo que se está intentando realizar desde el grupo de apoyo. Creo que cuando hablamos de discapacidad es importante fortalecer esas redes de comunicación precisamente para que entre todos podamos fortalecer el proceso del otro a partir de nuestra experiencia. Bueno, ¿qué puedo contar sobre mí? Yo soy psicóloga de profesión, eh, me gradué hace 4 años ya y siento que desde mi proceso de formación el tema de la discapacidad me ha estado acompañando frecuentemente. Yo realicé mi proceso de práctica en una fundación acá en Bogotá, Fundación Ideal. Allí tuve la oportunidad de tener contacto con personas con discapacidad intelectual, también con personas con discapacidad auditiva, y desde ese momento siento que este mundo me ha llamado, como que de algún modo los caminos siempre me han llevado a este tema. Fue una experiencia muy interesante, fue muy bonito poder identificar en medio de tanta diversidad, tantas competencias, tantas habilidades, tanto potencial. En esta fundación en la que hice mi proceso de práctica también promueven procesos de inclusión. En ese momento también tuve acercamiento a la lengua de señas, que para mí fue otra apertura de mente, otra apertura de conocimientos. Y bueno, luego ya cuando terminé mi proceso, mi primer empleo, bueno, uno de mis primeros empleos estuvo también ligado con temas de discapacidad. Trabajé en la Fundación Best Baris como preparadora laboral. Allí también tuve contacto con personas con discapacidad intelectual, me acerqué mucho más al modelo de inclusión laboral a gran escala, con una empresa que tenía alianzas con otros monstruos de empresa a nivel nacional. Luego de esto surgió la oportunidad en Arcángeles, fue una oportunidad muy interesante. Por eso digo que el mundo de la discapacidad, de la inclusión laboral, como que me ha venido buscando desde que inicié mi proceso laboral. Y ya en Arcángeles estoy por cumplir este año 3 años en el programa de inclusión laboral. Ha sido un proceso realmente muy interesante, muy constructivo. A mí me encanta lo que hago, me gusta porque además de tener contacto con el sector empresarial, con todo este tema de promover las vacantes para la población, también tengo contacto con las personas, que para mí es lo más significativo, lo más bonito del proceso. Me ha gustado mucho el trabajo que se desarrolla desde el programa porque va más allá de conseguir una oportunidad de empleo. Hemos identificado personas que de pronto en el momento no cuentan con un perfil favorable para las vacantes actuales o no cuentan con un perfil favorable para temas laborales, y ha sido muy bonito poder acompañar ese proceso también asesorando sobre cómo fortalecer el perfil, sobre cómo realizar ciertos trámites que a veces se han convertido en barreras para esos procesos de inclusión laboral. Creo que me ha permitido desarrollarme mucho como profesional también, porque me ha permitido generar contacto con otras entidades. Por ejemplo, nosotros tenemos alianza con diferentes agencias de empleo, con centros de empleo, que nos han permitido acercarnos de una manera más directa a la población y también fortalecer la capacidad de estas entidades. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, también he participado en el proyecto Sport Power 2, que es otro proyecto que está siendo ejecutado por la Fundación Arcángeles, y esta experiencia también ha sido muy significativa para mí porque creo que me ha permitido ampliar los horizontes de todo esto que llamamos inclusión laboral, conocer personas en otros territorios, trascender las barreras de Bogotá. Hemos estado ejecutando acciones en Magdalena, en Santander, en Antioquia también, en Caquetá. También estamos ahorita en procesos muy interesantes en cuanto a inclusión, y bueno, vamos como por ese camino, buscando también que Arcángeles logre dar a conocer su trabajo en otros territorios diferentes a Cundinamarca y a Bogotá. Maravilloso, maravilloso. Esto, digamos, esta conexión con la Fundación Arcángeles es un área que existe en Arcángeles que se llama inclusión, o digamos que estás solo tú, es decir, tú estás ahorita conectada con recursos humanos, estás trabajando para la parte administrativa, tienes gente a tu cargo, tienes un jefe. ¿Cómo entraste a la fundación y qué labor y cómo funciona la estructura en la cual están en este momento en Arcángeles? Bueno, como saben, Arcángeles tiene dos áreas principales. Está el área de salud, donde se trabaja todos los temas de rehabilitación integral, que además tiene comentarios muy favorables. Algunos de los pacientes de salud nos han contactado después de haber pasado su proceso de rehabilitación. Y también tenemos el área de programas y proyectos. Transversal a esto está todo el equipo de gestión humana, todo el equipo administrativo, también de finanzas.
Desde el área de programas y proyectos tenemos dos grandes iniciativas. Una es el programa de inclusión laboral, que es en el que yo estoy vinculada en este momento. Otra es el club deportivo. También estamos con avances muy interesantes desde el club deportivo con John, que es la persona que coordina este asunto. Y por supuesto también está el proyecto Sport Power 2, que hace parte de esta área de programas y proyectos. Dentro de esta área buscamos ya como dar el siguiente paso después de la rehabilitación. Sabemos que el proceso de salud es muy importante, el proceso de rehabilitación, y luego de esto vienen muchos más retos para que la población pueda participar en otros entornos. Y ahí es donde aparece programas y proyectos. Creo que lo que hace Arcángeles en ese sentido es una labor complementaria, en tanto las dos áreas suman realmente al proceso de participación de las personas que adquieren o que han nacido con alguna discapacidad. Frente a la pregunta que me hacías, Angélica Barrera es la gerente del área, que es quien coordina los procesos de inclusión laboral, lo relacionado con el proyecto, en compañía también de la coordinadora del proyecto, que es Adriana Rincón. Y bueno, digamos que dentro del equipo de inclusión laboral no somos realmente muchas personas, usualmente nos acompaña una persona practicante. El año pasado nuestro equipo creció temporalmente debido a las demandas que tuvimos afortunadamente de contratación. Nos estuvieron acompañando dos personas, Valeria, quien fue practicante y luego logró vincularse con nosotros, y Sandra, quien también nos estuvo apoyando con temas del proyecto. Este año esperamos también poder continuar haciendo crecer el equipo de acuerdo a la demanda que tengamos en cuanto a solicitudes. Podemos adelantar que ha sido un buen año, un buen inicio de año. Hemos tenido varias solicitudes de empresas pequeñas, medianas, grandes, entonces proyectamos que este año haya muchas posibilidades para seguir creciendo en el área. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Alison. Dentro de todo, digamos, aprovechando tu formación como psicóloga y sobre todo en lo que estás aplicando en este momento de inclusión laboral y los diferentes programas que estás ofreciendo para las personas, digamos que graduados. Nosotros hemos hablado aquí a lo largo de estos años de las generaciones, hablamos de diferentes generaciones de personas que han entrado a Arcángeles y que asimismo viven temporadas. Una de estas personas que ha estado en los dos lados es Diego Moncada, que nos acompaña también en el día de hoy. Diego Moncada ha sido paciente y ha sido también, ha estado todo, como ya casi vamos para 2 años, estando en el grupo de apoyo, digamos que moviendo todo el tema de la conciencia. Entonces ha podido como mover estos dos lugares, y aquí han llegado personas de varias generaciones, es decir, personas que ya han terminado su proceso de rehabilitación dentro de la fundación y que de cierta manera lo abrimos. Este espacio se creó por la Junta Directiva, gracias a la Junta Directiva fue la que creó este espacio de grupo de apoyo, y para generar un contacto directo entre los pacientes y acompañantes pacientes con las personas que están moviendo la dirección de la fundación. En ese orden de ideas, digamos que hay mucha información que no llega o que se queda en la mitad, como hay algo que se mueve acá, y es cómo se ofrece, cómo acceden. Digamos que Diego ha estado varias veces como paciente, y no sé, en diferentes temporadas. Tú me dices que este programa lleva ya varios, 3 años, si fue lo que, corrígeme si me equivoco, que es como... No, yo llevo en el programa 3 años, pero en realidad el programa inició desde el 2006, cuando se realizó el acompañamiento con el programa de vigilancia inclusiva en el Centro Comercial Gran Estación y con Securitas, en alianza con Securitas. Luego de esto se han venido gestando otras alianzas. Yo he podido acompañar el proceso desde el 2019, ya este año cumpliendo 3 años, pero antes de esto ya Arcángeles venía trabajando en temas de inclusión. Perfecto. Entonces, por ejemplo, Diego, tú que has sido paciente de la fundación, has tenido contacto, te han ofrecido empleo, te han mostrado este programa que tiene la fundación desde el 2006, has visto oportunidades de trabajo, teniendo no solo una condición de discapacidad tú, sino en tu familia, y digamos que moviéndote en toda el área, en las diferentes áreas, porque aquí hemos podido entrevistar a diferentes personas en la fundación. ¿Cómo ha sido esta conexión tuya en la inclusión laboral, estando de los dos lados en Arcángeles? Bueno, como tal, la vinculación laboral
yo la he manejado también desde que fui practicante en una fundación y pues también como voluntario en otra fundación que es la Fundación Sanar, que trabaja con niños en condición de cáncer específicamente, y en la Fundación Ayuda por Colombia, que trabaja pues ya con niños en situación de vulnerabilidad, específicamente lo que es violencia intrafamiliar más que todo. Entonces digamos que por ese lado me vinculé un poco con lo que es la inclusión laboral con personas con discapacidad, no solamente por ser una persona pues en situación o condición de discapacidad, sino porque es algo que siempre me ha llamado la atención y siempre he tenido como una pregunta o una duda, precisamente por ser una persona en situación de discapacidad, y es que yo por ser eh, pues persona en esta condición, tengo la sustitución pensional de mis padres y, y digamos que es como un seguro de vida que por lo tanto pues no me deja de vengar. Entonces pues digamos que por eso también he contribuido a ser voluntario en diferentes espacios o aspectos de mi vida, pero pues mi pregunta va, supuestamente hay proyectos de ley y demás que que generan como esta inclusividad que realmente como que queda en el papel, porque pues realmente sí se supone que eh, puedo obtener una oportunidad de empleo, a la vez está siendo como discriminativa en el sentido de que no pueda devengar, porque pues a pesar de que soy una persona en situación de discapacidad, pues tengo todas mis facultades y capacidades pues enormes. Pero Diego, espérate un momentico, antes de responder estas preguntas específicas sobre la parte laboral correspondiente a la discapacidad, a la situación de discapacidad, la pregunta que te estaba haciendo es, ¿has tenido tu contacto con el programa de inclusión laboral de Arcángeles o Arcángeles ha tenido contacto contigo como expaciente de la Fundación para la Inclusión Laboral? Pues digamos que me presentaron este programa, pero muy parcialmente. Y precisamente por no poder devengar, como que se quedó ahí y ya. Perfecto, perfecto. Entonces esta es la situación de muchas personas dentro de Arcángel, es decir, está, digamos que está abierto, pero algunas personas no pueden trabajar porque si están, ya son considerados, digamos que dependientes, interdictos y por eso reciben la pensión de sus padres, pero solo van a recibir las pensiones de sus padres desde el punto de vista legal hasta que los padres mueran. Entonces no pueden ni trabajar estando en condición de discapacidad y solo tienen que esperar a que los padres mueran para poder recibir esto. Entonces la parte laboral digamos que ha quedado estancada. Pero entonces la respuesta es sí, sí has tenido contacto con este programa y la idea es que más personas puedan estar en contacto con esto. Yo quisiera, ya entrando en materia, Alison, por favor, que nos cuentes un poco de personas que han recibido ayuda, apoyo, que se han conectado como en casos reales. Digamos que no sé si nos puedes hablar desde el punto de vista cuantitativo, como un poco de estadística, que cuántas personas desde que tú has estado ahí han podido conseguir trabajo, para que lo pongamos en lenguaje simple, y un poco también desde el punto de vista cualitativo, que nos cuentes historias de personas de qué trabajos han recibido y cuál ha sido como el mayor logro con esto, cuál ha sido como digamos, el mejor, los mejores posicionamientos que se ha logrado en este programa de inclusión. Bueno, antes de responder a tu pregunta, Santiago, yo creo que es importante hacer una aclaración porque esta pregunta, o bueno, más bien esto que nos menciona Diego, es una constante dentro de las personas que están buscando empleo, dentro de las personas con discapacidad que están en esa búsqueda de empleo. Y es importante también ir derribando como esos mitos que existen frente a
frente a la búsqueda de trabajo. Bueno, hay muchas personas con discapacidad que tienen diferentes accesos a pensión. Está la pensión a razón de la discapacidad o conocida como pensión de invalidez, que yo personalmente no estoy de acuerdo con ese término. Y está también la pensión de sobrevivencia o de sustitución, que es la que nos menciona Diego, mediante la cual la persona puede heredar la pensión de sus padres o de algún familiar. Antes se pensaba que las personas que tuvieran alguna de estas dos pensiones no podían conseguir un trabajo formal que representara ingresos, pero de hecho legalmente se ha estipulado que sí es posible que las personas con discapacidad que tienen acceso a estas pensiones puedan trabajar con un contrato laboral, no solamente bajo la orden de prestación de servicios. Digamos que esta resolución llegó teniendo en cuenta que se estudió el caso de personas con discapacidad, que muchas personas con discapacidad requieren de unos ingresos superiores para la compra de insumos, para temas de transporte, para implementación de diferentes ajustes razonables en sus rutinas cotidianas, y en ese sentido se empezó a probar que las personas con discapacidad pensionadas pudieran continuar su vida laboral. Hay algunas empresas que todavía están en ese proceso de comprender esta legislación y aceptarla. Una de las barreras con las que más hemos tenido que luchar es el sector empresarial y sobre todo el sector legal, que muchas veces nos ha dificultado ese proceso de comentar estas nuevas disposiciones legales que hay y aclarar que la empresa tampoco corre ningún riesgo al contratar a una persona con discapacidad pensionada. Entonces, ese es un punto bien interesante, bien importante, una pregunta que frecuentemente surge. Algunas personas con discapacidad que tienen pensión nos contactan y cuando estamos en proceso de entrevista refieren que solo pueden vincularse por orden de prestación de servicios pensando en este tema. Y ahí es donde hacemos todo un proceso de asesoría, les comentamos cómo funciona ahora la legislación y que es perfectamente posible que accedan a un trabajo oficial aún estando pensionados. Hay una limitación ahí y es si la persona recibe la pensión de fondos públicos y se va a vincular laboralmente con una entidad pública. En ese caso, la persona sí tendría que elegir uno de los dos ingresos pensionales, teniendo en cuenta que ambos provienen de un tesoro público. Es la única restricción. Que nos comentaba también nuestro abogado, Juan Luis nos ha apoyado mucho en este proceso porque para nosotros también ha sido importante conocer ese marco legal. Juan Luis nos explica que es probable que alguna de las personas que reciba su pensión y esté trabajando en algún momento sea estudiada para verificar si efectivamente requiere todavía de esta pensión. Es probable, aunque no muy frecuente, no sucede mucho, y en caso de que suceda, es poco probable que retiren la pensión a una persona que se encuentra trabajando, teniendo en cuenta que los ingresos deben ser muy superiores para que se considere que ya no necesita su pensión. Entonces ahí vamos como derribando esos mitos. Me parece muy interesante que las personas puedan conocer esta información porque muchas veces se han perdido de oportunidades precisamente por el desconocimiento. Y bueno, relacionado con lo que me preguntabas, Santiago, claro que sí, hemos tenido cifras muy interesantes. Realmente les comparto que cuando yo ingresé a la fundación y hacíamos como el conteo de personas que habían sido vinculadas en el año, era un número relativamente pequeño, realmente eran alrededor de 18 personas, si mal no recuerdo, y al hacer el estudio de qué estaba detrás de esas cifras, identificamos que en el mundo de la discapacidad es una cifra importante, parece pequeña en el mundo empresarial, en el mundo laboral, pero en el mundo de la discapacidad es muy relevante teniendo en cuenta todas las barreras que atravesamos en esos procesos de gestión. Hay un asunto y es que nosotros generamos esta alianza con las empresas, pero muchas veces, casi que en el 100%, el proceso de contratación no está en manos de Arcángeles, sino está en manos de la empresa contratadora. Es decir, que son ellos quienes, de acuerdo con sus directrices, con sus políticas, toman la decisión de qué candidatos continúan en un proceso y cuáles no. ¿Cuál es la misión ahí de las personas con discapacidad? Seguir fortaleciendo sus perfiles, porque también nos hemos encontrado con la triste realidad de que muchas personas no aprueben un proceso de selección por la entrevista, por la aplicación de pruebas, por sus conocimientos técnicos. Entonces nosotros siempre invitamos a la población con discapacidad a seguir fortaleciendo sus habilidades para que esto pueda hacerlos más competitivos en el mercado laboral, para que cuando se presenten a una oferta resalte
sus habilidades técnicas, sus habilidades comunicativas, todas sus habilidades, y el tema de la discapacidad realmente pase a un segundo plano. Disculpa, te interrumpo aquí. Cuando dices, digamos que hay una asesoría para mejorar sus perfiles, ¿hay asesoría? Es decir, si una persona que está en Arcángeles o que se acaba de graduar de Arcángeles, que está en condición de discapacidad, digamos que aplica el programa, ¿hay asesoría en Arcángeles que le revise su hoja de vida para que pueda tener competitividad en el mercado? Sí, digamos que esa asesoría también tiene un límite, porque nosotros pues estamos con otra línea de acción. Nosotros apoyamos el proceso ya cuando la persona está lista para ser vinculada laboralmente, pero esto no quiere decir que quien no esté listo pues no vaya a recibir algunas recomendaciones o alguna retroalimentación de parte de Arcángeles. Usualmente nosotros, cuando identificamos elementos a mejorar en su hoja de vida, por ejemplo, hacemos la retroalimentación o las recomendaciones para que la persona las pueda tener en cuenta y así postular su hoja de vida ya fortalecida en otros procesos. Como tal, en este momento no tenemos un programa de talleres o de asesoría grupal o de asesoría mucho más a profundidad. Nosotros lo que hacemos es sugerir a la persona qué modificaciones puede ir haciendo en su proceso, y también, si es posible, vamos articulando con la oferta de otras instituciones que de pronto tengan un plan de formación, un plan de fortalecimiento mucho más establecido frente a este tema laboral. También, listo, ahora, listo, y ahora, digamos que eso sería, digamos, en la asesoría, la parte cuantitativa. Me decías que más o menos unas 18 personas al año estaban que para la parte de personas en condición de discapacidad, porque es que, digamos que aquí hemos visto mucho en el lenguaje, la forma de hablar, sí, hemos visto que se ha sacado el lenguaje, hablar de inválido, o hablar inclusive de persona discapacitada. Es la persona en condición, se le pone el prefijo en condición, porque la persona como tal no está discapacitada, sino que tiene una condición de discapacidad, y por ahí hemos, digamos que, ahondado mucho en este término, que obviamente compete a la formación de los procesos cognitivos que tú debes trabajar desde el punto de vista psicológico, que es el lenguaje, y poder trabajar una motivación, una emoción directa para que las personas puedan ampliar sus recursos y sobre todo su funcionalidad, que es lo que nos importa acá. Entonces, cuando están en esta condición de discapacidad, las personas, en cierta medida, digamos que hay unos índices que son bajitos comparados con las personas que no están en condición de discapacidad en esta inclusión laboral. Desde el punto de vista cualitativo, ¿qué tipos de trabajos son los que se han ofrecido? Ahorita te doy la palabra, Diego, para que podamos hablar esta idea, que ahí veo que alza la mano. ¿Qué tipos de trabajos son estas 18 personas los que se dan? ¿Cuáles son los trabajos como más recurrentes? ¿Y cuáles son los trabajos que han podido generar Arcángeles, digamos, con personas con preparación de educación superior? Cuéntanos un poco de eso para saber un poco, como aquí llegan muchas personas, que es cómo se puede ayudar a fomentar más el excelente programa que estás moviendo. Gracias. Bueno, digamos que ahí también hay otra aclaración. Este número 18 fue el año 1, en el 2019, haciendo el balance. Justo esta semana estábamos haciendo un balance del 2020, que fue un año muy interesante. A pesar de la pandemia, logramos 66 vinculaciones, y no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Y también pudimos apoyar otras 20, no mentiras, fueron alrededor de 25 en Costa Rica y en Brasil, a partir de una alianza que logramos hacer con una empresa multinacional. Perdón. Entonces, eso para contarles un poco que el panorama ha ido mejorando. También nos favorece mucho lograr estas alianzas con empresas grandes que muevan un gran flujo de vacantes y que estén sobre todo comprometidas con el tema de inclusión. Fue un número muy, muy interesante, porque realmente para llegar a esas 66 personas en Colombia tuvimos que pasar mucho camino, tuvimos que realizar muchas alianzas, realizar nuestras entrevistas también a personas, como lo decía antes, no solo en Bogotá, sino en otros territorios donde quizá las posibilidades de acceso a internet o a estos medios tecnológicos son un poco más complejas. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta relacionada con las áreas, eso también se ha venido diversificando. Hacíamos un análisis y veíamos que cuando se inició todo el proceso con Securitas, los cargos tendían a ser muy operativos, muy asistenciales, y con el tiempo eso fue cambiando, se fue sumando más un área administrativa. Hubo un año en el que teníamos gran demanda de auxiliares administrativos, auxiliares de archivo, perfiles técnicos, perfiles tecnológicos, y también en menor cantidad, aunque también se presenta, perfiles profesionales.
Por ejemplo, a la fecha todavía están vinculadas en Telefónica Movistar algunas personas cuya contratación apoyamos. Son profesionales en el área contable, también en el área de servicios, en el área tecnológica, y esto nos ha ayudado a proyectar esas mejoras también para poder promover otros procesos de inclusión para personas con diferentes perfiles. ¿Qué es lo que sucede y que también es una limitante? Hay empresas que solicitan estos perfiles un poco más altos, por así decir, con una formación más avanzada, pero cuando vamos a buscar en el mundo de personas con discapacidad, la población se reduce un montón. Entonces, cuando nos piden, por ejemplo, necesitamos un ingeniero de sistemas con conocimientos particulares en ciertos temas, para nosotros ha sido complicado conseguir esos perfiles. Incluso cuando algunas personas tienen la formación, seguimos viendo un déficit en algunas habilidades básicas para ese núcleo de conocimiento. Entonces ahí vuelve la recomendación para la población con discapacidad de seguir fortaleciendo sus perfiles, porque es uno de los elementos que nos ayuda a nosotros también a impulsar la contratación en otras áreas, sí, digamos que en otras posiciones de profesionales o de unos niveles de formación más avanzados. Es un proceso que nos toma tiempo, porque también, perdón, también dependemos mucho de las empresas, de sus ofertas laborales, de su disponibilidad también para ir incursionando en estas áreas, pero vamos avanzando en ello. En ese orden de ideas, digamos que hay otras personas aquí en el día de hoy, en la reunión, y como Jimena o como Lina, no sé si ustedes dos tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a Alison referente ya sea a lo que se ha hablado hasta el momento, o en la parte profesional, o referente al programa. Gracias. Hola, pregunta, muchas gracias. Disculpa, puedes prender tu cámara para hacer la pregunta, gracias. La tengo prendida. ¿No se ve? No. Sí, yo sí te veo. Ok, de pronto es mi internet, qué pena, gracias. Mi pregunta es con respecto a, digamos, hemos estado hablando con Alison y ella me ha estado ayudando en todo el tema de, digamos, llenar un formulario que Arcángeles tiene para tener la base de datos, el perfil de uno y mirar a qué tipo de trabajo podemos aplicar. Entonces mi pregunta es, digamos que sé que tienen como algunas relaciones con empresas como Amazon, no sé si es Amazon internacional o solo Amazon Colombia, y sé que también hay otro tipo de empresas con las cuales también hay alianzas. Entonces quisiera conocer cómo funcionan esas alianzas y digamos cuál es la finalidad de esas alianzas para entender un poquito cómo puede uno beneficiarse de esas alianzas. Claro que sí, Jimena, muchas gracias por tu pregunta. Sí, nosotros desde el año pasado estamos trabajando con Amazon a nivel LATAM. Iniciamos con un cargo de asesor de atención y servicio al cliente. Básicamente son personas que prestan un proceso de atención al cliente de manera virtual desde sus casas. Eso nos abrió la posibilidad de que la convocatoria se hiciera a nivel nacional. ¿Por qué elegimos este cargo? Bueno, realmente no lo elegimos nosotros, lo elige directamente Amazon. Amazon decidió empezar su proceso formal de inclusión laboral de personas con discapacidad con este cargo. Nosotros ahí, digamos que asesorábamos un poco también a partir del conocimiento que tenemos de la población. Abundan perfiles con este tipo de habilidades y por eso también se pensó en iniciar por ese lado. ¿Qué sucede ahí? Nosotros también empezamos, cuando se trata de estas empresas a las que hacemos un acompañamiento tan constante como el de Amazon, empezamos a profundizar para revisar si hay opción de que podamos apoyar en la búsqueda laboral de otros perfiles más especializados, mucho más cuando conocimos perfiles como el tuyo que están interesados en aplicar en ese proceso. Amazon es una empresa muy grande que tiene diferentes líneas de trabajo, y en ese sentido las directrices o las personas que dirigen cada una de las líneas son distintas. Nos informaban que por el momento nuestro acompañamiento únicamente va a ir en el proceso de CVS, que son las personas de este espacio de atención y servicio al cliente. ¿Cómo apoyamos nosotros a las empresas? Hay diferentes formas. Usualmente ofrecemos un proceso de asesoría completa
como el que hicimos con Amazon, que implica un diagnóstico, conocer cómo está la empresa en temas de inclusión, qué barreras puede haber al interior de la compañía, de sus procesos, y a partir de ese diagnóstico empezamos un proceso de implementación donde sugerimos algunos ajustes a sus prácticas para que sea más fácil para las personas con discapacidad vincularse en la compañía. En ese proceso de implementación es donde ya empieza también a haber una contratación de personas de acuerdo con las vacantes que nos abren, de acuerdo con los perfiles que nos comparten. Nosotros hacemos un proceso previo de selección donde conocemos a las personas, identificamos si tienen las competencias para cubrir el cargo, porque eso es muy importante, que tengan las competencias, y luego de esto remitimos a la persona al proceso habitual. Recordemos que cuando hablamos de inclusión, no estamos hablando de un trato preferencial, de un trato especial, sino de la implementación de ajustes razonables que permitan a las personas poder acceder en igualdad de condiciones. En ese sentido, Amazon realiza su proceso habitual. Su proceso para este cargo consiste en presentar una prueba virtual y quienes pasan esta prueba continúan en el proceso ya directamente con la empresa. Ahí ya no tenemos nosotros ninguna incidencia. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros aplicamos la prueba para identificar qué barreras podía haber para la población. Por ejemplo, sabemos que la población sorda o con hipoacusia o con temas auditivos no puede aplicar a este cargo por las demandas del cargo, por las características de la prueba y demás. Y así fuimos identificando qué ajustes se podían implementar durante el proceso. Eso nos fue ayudando también a segmentar a la población. Y bueno, digamos que dando un poquito más de respuesta a la pregunta que hacía sobre cómo como beneficiarios pueden acceder a estos programas con las empresas específicamente, es a partir de la entrevista inicial que nosotros hacemos. En esa primera entrevista identificamos si los candidatos pueden aplicar alguna de las vacantes, sea en Amazon. Estamos ahorita también en una alianza con IBM, con Colmédica, con otras empresas un poco más pequeñas. Entonces ahí es a partir de esa entrevista que empezamos a identificar el proceso. También somos muy enfáticos en que las personas que acceden al programa tengan en cuenta que la decisión final no depende de Arcángeles, porque muchas veces se piensa que al impulsar este programa, pues las empresas de algún modo van a aceptar a todos los candidatos que nosotros remitamos. Pero igual las personas pasan por un debido proceso, están las políticas internas, están los procesos internos, y frente a eso Arcángeles no tiene incidencia como tal. Lo que nosotros hacemos es funcionar prácticamente como un puente entre la empresa que está en búsqueda de hacer estos procesos de inclusión y las personas que están en búsqueda de empleo, facilitando ese camino de implementación de ajustes razonables, reconocimiento de necesidades, reconocimiento de perfiles, y básicamente es eso. ¿Quedaste con alguna duda, Jimena? Sí, otra preguntita entonces que me surge. Digamos, en mi caso, pues no hay como una relación con el cargo de atención al cliente, pero como yo pues supe por el doctor Camilo Salazar que había como una alianza con Amazon, por curiosidad me metí a Amazon Jobs y empecé a encontrar muchos trabajos que pueden estar afín con mi perfil. Uno de ellos que me pareció muy interesante, por ejemplo, no es con Amazon Latinoamérica, es en el exterior, pero puede ser trabajado virtualmente, y se trata precisamente de trabajar todo el tema del diseño inclusivo para Alexa, por ejemplo. Es un trabajo pues para mi perfil, que es diseño industrial. Entonces mi pregunta sería, ¿hay alguna manera en la que, porque pues yo me metí a Amazon Jobs y ya estoy empezando a llenar, digamos, aplicaciones que, digamos, llegué a enterarme de este trabajo porque por medio de Arcángeles supe de esta alianza y fue por eso que empecé a buscar, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna manera en la que Arcángeles pudiera apoyar este proceso en el cual yo quiero como entrar a aplicar a ese tipo de trabajo, o únicamente está relacionado a la TAM y específicamente al tema de manejo de atención al cliente? Bueno, en este momento tenemos más incidencia en Latinoamérica y en atención al cliente. Sin embargo, lo que nosotros podríamos hacer es comentar al contacto que tenemos dentro de Amazon sobre este nuevo perfil que encontramos, que sería el tuyo, y su interés de participar en el proceso puntual al que estás aplicando.
Internamente ellos tendrían que revisar quiénes son las personas encargadas. Como les explicaba, esta es una empresa que tiene diferentes líneas de negocio y prácticamente cada línea de negocio tiene un equipo diferente de recursos humanos, un equipo diferente en cuanto a operación, en cuanto a la parte administrativa. Entonces es posible que desde Arcángeles no se logre establecer esa conexión tan directa. Sin embargo, podemos poner el tema sobre la mesa para que ellos internamente también empiecen a gestionar y a visibilizar que hay otras personas con discapacidad, con perfiles distintos, que están ahorita incluso aplicando a sus vacantes. Esta es una empresa muy interesante porque incluso antes de hacer este ejercicio oficial de inclusión laboral, ya estaban haciendo otros ejercicios sin darse cuenta. El proceso de esta empresa no discrimina a las personas por género, etnia, raza, discapacidad. Cualquier persona puede aplicar a los empleos de manera virtual y de hecho en el aplicativo nunca preguntan o no es requisito especificar si eres mujer, qué edad tienes, si haces parte de alguna población diferencial. Entonces digamos que ellos en ese sentido tienen un plus y es que posiblemente esos procesos se facilitan mucho cuando no existe ese tipo de sesgo frente a las condiciones diferenciales. Pero como te digo, nosotros digamos que todavía no hemos llegado a esa línea de negocios, la idea es poder aspirar llegar hasta allá. Claramente Amazon también tiene el interés de que esto se expanda, que no solamente sea en CVS, que es el tema de atención y servicio, sino que vaya a otras líneas de negocio, pero ahí vamos, paso a paso. Perfecto, muchas gracias Alison, Jimena. Y bueno, aquí está ahorita Lina Andrea también alzando la mano para hacer una pregunta. Adelante, por favor, Lina. Buenos días, bueno, mi nombre es Lina. Buenos días. Yo soy, estudié en el SENA como asistente administrativa. La verdad, pues me di cuenta de la Fundación Arcángeles por medio de un compañero de terapias. Yo en ese momento estoy haciendo rehabilitación con Surgir en la ciudad de Cali. Entonces él me comentó que había vacantes y todo eso, entonces yo envié hoja de vida, pero me enviaron un link donde llenaba un formulario. Llené el link y todo eso, pero hasta ahora no supe como más información, estaba pendiente de las vacantes, pero hasta ahora en asistencia administrativa no he encontrado. Entonces la verdad estoy como interesada en buscar trabajo, pero ha sido un poco difícil por eso mismo, porque falta mucha inclusión laboral, porque muchas empresas, cuando uno les comenta sobre la situación de salud, como que van sacándolo a uno a un lado. Entonces la verdad, pues esta parte como que se ha sido un poquito, pues choca, porque la verdad uno quiere seguir adelante. Entonces la verdad me di cuenta de esta reunión y pues la verdad me interesé mucho para también saber sobre todo este tema de inclusión laboral, porque muchas veces, como la chica decía, no tenemos mucha información como pacientes, entonces nos quedamos así como no, ya no hay oportunidad. Entonces la verdad pues estoy como muy interesada en todo este tema para encontrar un buen empleo y poder seguir como adelante. Entonces esa era como mi pregunta sobre esto. Entonces no sé ahí si de pronto nos responden en cuanto al formulario, uno ahí qué puede hacer, qué paso a seguir, cómo sería. Bueno, Lina, muchas gracias. Tú tocas un punto muy importante y es el tema del formulario. Nosotros hemos identificado esta nueva estrategia para recolectar la información de las personas interesadas. Ya. Entonces, digamos que esta estrategia nos ha servido mucho porque nos ha permitido tener la información más organizada, poder tener también una visibilidad más grande, teniendo en cuenta que, como les explicaba hace un momento, nos estamos ampliando no solamente en Bogotá, sino en diferentes territorios. Es probable que el tiempo de respuesta pueda tardar un poco porque va a depender también de las vacantes que vayamos identificando y que correspondan con el perfil de la persona que se registra, ¿sí? Entonces, en ese caso también nosotros tenemos otro medio de contacto, que es nuestro correo, es inclusionlaboral@arcangeles.org. Allí también las personas pueden escribirnos para obtener información más detallada de su proceso. ¿Qué te puedo contar? Bueno, nosotros en este momento estamos nuevamente retomando proceso con Amazon en Colombia y en Costa Rica, y esto va a implicar que retomemos un proceso de selección masiva a nivel nacional. Entonces es muy probable que en las próximas semanas nos comuniquemos contigo, con las personas que se han venido registrando y que puedan contar con el perfil o con el interés de trabajar en estas áreas para poder identificar la viabilidad de hacer la remisión a las empresas. ¿Listo? Es un proceso que
Bueno, digamos que el tema laboral demanda de mucha paciencia, no solo para las personas con discapacidad, y entendemos que a veces puede ser un poco frustrante o desesperante, pero nuestra invitación también es a que siempre ustedes sigan tocando miles de puertas. De hecho, las personas que se registran con nosotros, también les damos la opción de registrarse en otros lugares, que se presenten en la Agencia Pública de Empleo, en la agencia del SENA, en diferentes cajas de compensación donde ofrecen este servicio, porque estamos convencidos de que entre más puertas se toquen, pues más probabilidades va a haber de que alguna puerta se abra. Estamos también identificando que cada vez son más las empresas. Claro que todavía tenemos muchas barreras para la inclusión laboral, pero cada vez son más las empresas que se van sumando a este proceso. Entonces la invitación es a no desfallecer y seguir buscando esas oportunidades, seguir muy alertas. Sé, por lo que nos han comentado nuestros aliados, que las cajas de compensación, los centros de empleo, las agencias públicas de empleo han recibido también muchas solicitudes frente a personas con discapacidad de parte de las empresas. Y ahí nuevamente aparece algo que para nosotros desde este lado es muy frustrante, y es que surja una vacante pero no tengamos candidatos para presentar. Eso ha pasado muchísimo. Entonces ahí la invitación es a que ustedes puedan explorar estas opciones, y pues que puedan seguir posteando sus hojas de vida en diferentes lugares para que esto pueda traducirse en un resultado mucho más favorable. Tenemos 3 minutos, entonces si vas a hacer una pregunta... Pues preguntas, una recomendación, y sobre todo escuchando la frustración que Alison comparte, sería especial si de repente nos pudiesen comunicar a las personas con discapacidad vinculadas a la fundación: mira, hay un vacante en esto, no tenemos este perfil. Entonces de esa manera uno sabe y está como comunicado a la comunidad lo que está sucediendo, porque pues si uno no sabe es muy difícil. Claro que sí, nosotros frente a eso estamos fortaleciendo de la mano con el equipo de comunicaciones la publicación de estas vacantes por redes sociales, porque es muy complicado para nosotros hacer esa comunicación uno a uno, teniendo en cuenta que se nos está creciendo la población. Entonces también los invitamos a seguir las redes sociales, porque de hecho ahí posteamos no solamente vacantes de que nosotros estemos manejando directamente, sino también vacantes de las entidades aliadas. Hemos publicado vacantes del INCI, que es el Instituto Nacional para Ciegos. Hemos publicado también vacantes de CAFAM, que es uno de los centros de empleo con los que tenemos alianza. Hemos publicado vacantes de varias entidades, incluso entidades públicas que a veces hacen estos procesos y nuevamente no aparece la cantidad de candidatos que ellos quisieran para poder hacer un proceso habitual. Entonces ahí la recomendación es que puedan seguir estas páginas, porque es ahí donde vamos a seguir posteando la información. Como les comentaba, nosotros desearíamos poder hacer esa comunicación uno a uno, pero llega un punto en que ya son muchas personas, se nos sale de las manos un poco hacerla tan personalizada. Muchas gracias, Alison. Acá hay, digamos que 2 puntos clave en esto. Uno es, me enteré también que hay un error en el formulario donde se pide la hoja de vida y no hay forma de poder agregarla. Es decir, ponen, por favor, adjunte la hoja de vida, y no hay forma de adjuntar la hoja de vida. Es decir, olvidaron poner el espacio para adjuntar la hoja de vida. Y el otro es, ayer estaba reunido con unas personas en la parte digamos, de la salud mental, y resulta que hay un alto índice de suicidios en personas que están trabajando en los call centers. Entonces, esto es un tema que venimos trabajando en el grupo de apoyo a lo largo de estos años, donde hemos seguido también índices de suicidio en la población en condición de discapacidad, y resulta que hay muchas empresas que vienen de otros países interesadas en pagar mano de obra barata para que personas digamos que es mucho más fácil pagarle pocos dólares a un latino que a una persona que viene de Estados Unidos para que trabaje desde su casa, y esto está llevando a una explotación laboral de trabajos de 12 horas o más, y está llevando a unas crisis muy intensas de salud mental. Entonces, para que, ya que ustedes están en el puente, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esta variable, sobre todo cuando están ofreciendo trabajos en los call centers. En los call centers, que es lo que llaman servicio al cliente, y lo que más ofrece, pues obviamente una persona que está en una condición de discapacidad está en su casa, la manera más rápida es trabajar virtualmente y desde ahí, pero digamos que tiene unas implicaciones muy fuertes, sobre todo por la ética y todo lo que aquí hemos mirado y profundizado en el tema de la conciencia.
Alison, muchas gracias por tu tiempo, un gusto conectarnos con tu mente, con tu sentir, con tu experiencia y tu sensibilidad, que puedas seguir aportando a la fundación todo lo que has hecho, que no solo en cifras, sino en calidad humana que nos transmites hoy. Y gracias, nos das, a partir de oírte, me has dado una buena pista para seguir la ruta que vamos siguiendo el grupo de Arcángeles, y creo que no sé, yo siento que la siguiente persona que nos gustaría tener aquí es ¿cómo es que se llama? Al abogado Palacios, Juan Luis Palacio, para que nos ayude mucho en esta parte legal, porque siento que todos estamos como a veces enredados de saber cómo mover y qué hacer, entonces sería muy interesante como conectarnos con él. Y bueno, nada, aquí con las personas que están conectadas en vivo, y después ya algunas partes que se editará de lo que tú estás hablando. Me imagino que esto sirva de beneficio, y que sirva de beneficio para muchas personas que están en este momento buscando trabajo y que están en condición de discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Y bueno, aquí yo tengo que cortar porque estoy aquí con el trabajo, y gracias, aquí nos vemos entonces pronto, y cualquier cosa, este espacio es tu casa. Gracias, Alison. Listo. Gracias, Santiago. Igual, antes de cortar, me gustaría mencionar lo relacionado con el formulario. De hecho, si tienen algún problema para cargar la información, nos pueden escribir. A la fecha tenemos en este formulario, que es nuevo, relativamente 443 personas, y todas han logrado cargar su hoja de vida. Entonces, si tienen algún problema técnico, nos pueden escribir al correo que dejé aquí en el chat, y que pues luego se podría postear para que las personas tengan visibilidad. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Gracias. Que esté bien, hasta luego.